hubiera transcurrido un periodo de 2 años entre su cese y a la fecha en que asuman las funciones como directivos. De esta manera podremos poner también coto, porque toda reelección es corrupción, excepto los congresistas, ¿no es cierto?, por el privilegio que tenemos de que nosotros mismos legislamos para nosotros. Entonces, pero la voz de la calle y la voz de la gente es de que no debe haber reelección, no debe haber reelección. Y como representantes y como depositarios de la esperanza y la confianza que nos depare la población debemos de hacerle caso. Pero en esos casos no se oye padre, como decía mi abuelo. Entonces, concretamente, señor, paso esta modificación para que se tenga en cuenta, porque las elecciones van a conseguir que esto siga una bola de nieve que crezca cada vez más. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Que alguien le avise a nuestra colega, por favor, que en gradería, para que bajen un poco el volumen de las entrevistas. Congresista del Águila. Muchas gracias, presidente. Sí, pues, a todos los peruanos nos preocupa sobremanera que en el Perú todavía sigamos atendiendo en bancos y en otro tipo de entidades financieras operaciones de alto riesgo. Y hoy en el Congreso de la República observamos con preocupación que de repente la Superintendencia de Banca y Seguros se convierte en una entidad impoluta, en una entidad absolutamente transparente, en una entidad absolutamente eficiente, y no lo es. Y no lo es porque en el Perú hay un alto índice de lavado de activos. En el Perú, y no lo digo yo, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, lo dicen investigaciones periodísticas, presidente, se han infiltrado más de 2.200 millones de dólares en la banca peruana en los últimos años, producto justamente del lavado de activos. ¿Y dónde está? ¿Y dónde estuvo la Superintendencia de Banca y Seguros? Eso está pasando en el país. El caso Odebrecht, el caso Lavajato, es una muestra evidente de la ineficiencia de la Superintendencia de Banca y Seguros para controlar, para que se transparente adecuadamente a través de los bancos lo que los peruanos queremos justamente. Y entonces, algunos congresistas, no sé con qué afán, pretenden convertir a la Superintendencia de Banca pues en una entidad, como lo dije, impoluta, y no lo es. Entonces aparecen algunos intereses quizá de minimizar, de pisotear a entidades que devienen precisamente de las microfinanzas, de las entidades solidarias, de aquellas personas que se asocian para canalizar sus recursos, sus ahorros, intermediar. Todos queremos transparencia, por supuesto que sí. Por supuesto queremos que las cooperativas de ahorro y crédito también sean entidades absolutamente transparentes, y para esto tienen que transparentar adecuadamente y tienen que ser supervisadas. Pero no le creemos a la superintendencia. Si no tiene las competencias necesarias para supervisar adecuadamente a la banca, ¿queremos asignarle otras responsabilidades? Entonces, mi querido presidente, creo que es importante que este tema sea mejor analizado. Creo que este tema merece mayor discusión a nivel de las comisiones. Seguramente es un tema que a todos los peruanos nos interesa conocer mejor. Y por eso, presidente, creo yo que el tema da para más. En todo caso, quería intervenir con este aporte. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Morales no está. Tania Mariana no está. Congresista Arauz. Hablo yo primero. Gracias, presidente. Me sorprende que digan que no ha habido suficiente debate sobre un tema que venimos debatiendo 12 años en este país. Varios congresos han debatido el tema. Me sorprende además que se diga que no tenga capacidad en las instituciones a las cuales recurrimos para hacer las investigaciones que hace el Congreso, y le pide a la UIF información sobre los políticos que participamos
en la actividad política. Me sorprende además que digan que la UIF ha estado ausente. La Unidad de Investigación Financiera ha sido que ha hecho las denuncias en los casos que se han dado de corrupción en estos temas de financiamiento. La información que capta el Banco Interamericano de Desarrollo sale de la Superintendencia de Bancos y Seguros. No es un cuento, es información que es obviamente información pública y que se puede utilizar. Entonces, no es que el banco ha hecho una investigación y no ha usado la información, que sale una entidad que nosotros le damos esa autonomía desde el Congreso, porque la legislación se la ha dado. Este debate ha sido bastante extenso. Yo presidí la Comisión de Economía por un año y en ese año completo hemos debatido el tema. En mayo de 2017 se aprobó por mayoría y con bastante detalle. Se trajo a este Congreso y se volvió, y vuelvo a repetir la historia porque a veces se olvidan, y se volvió a la Comisión de Producción, siendo que no es un tema de producción, porque es un tema de cooperativas de ahorro y crédito, pero cuidando que no se hiciera daño al sistema de cooperativismo en el lado productivo. Entonces, hicimos todo ese esfuerzo, se trabajó en la Comisión de Producción, tomando en cuenta eso, cuidando ese espacio y haciendo posible que se marcara claramente la línea, que ahí hay algunas sugerencias que han traído algunos congresistas obra y se pueden incorporar con mucho gusto, pero lo que creo yo que dilatar el debate y la aprobación de una norma que es tan trascendente para el país, no solamente para cumplir con la organización Galifat, donde están todas las entidades que ven el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, cosa que aquí en este Congreso están tan preocupados y tenemos que cuidar, sino también si queremos hacer un acceso adecuado a la OECD, si queremos entrar en un proceso de cooperación para que no haya estos actos de corrupción. Y el lavado de activos es uno de los temas fundamentales que está la OECD exigiéndonos para poder participar. Esto no es broma. No podemos estar tomando decisiones que digan que no ha habido suficiente debate. El debate ha sido extenso. Y estoy segura que no es un tema de bancos. Lo presentó muy bien el congresista que representa a Andahuaylas. Es por esa población vulnerable a la que nos debemos. Esa población que está siendo estafada y engañada. Es porque a las pymes que necesitamos darles las posibilidades de utilizar instrumentos más modernos dentro de las propias cooperativas. Porque hoy día con esta legislación le podemos dejar hacer factoring, podemos hacerlas activas en el préstamo para la microempresa. O sea, es una legislación mucho mejor. Y como digo, no estoy defendiendo el dictamen de economía, estoy defendiendo el dictamen que se fue desarrollando a lo largo del tiempo, inclusive con la bottom up, que fue completo y unánime en la Comisión de Producción. Un excelente dictamen que incorporó lo que las cooperativas también tenían como visión, incorporó el criterio de separar claramente a las cooperativas de producción, porque esa es otra gestión, otro tipo de acciones, que está y es supervisado por un ministerio, además, que es el Ministerio de la Producción. Claramente se especifica eso, y en el lado agrícola, en el lado correspondiente por el Ministerio de Agricultura y Finanzas. Creo yo que no podemos perder la oportunidad de demostrar que aquí estamos en contra del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y en eso tenemos una responsabilidad como Parlamento. Yo invoco que ya votemos eso y no dilatemos más, porque si demostramos eso, la próxima semana ese cheque que nos haría Galifat va a ser también un triunfo para nosotros en nuestro acceso a la OECD. Culmine, por favor. Para concluir, señor presidente, gracias. La próxima semana que se reúne el Consejo Ministerial en la OECD, que vean que nosotros estamos como Congreso comprometidos en serio en las medidas que ellos ven que nosotros podemos mejorar. Y esta es la lucha contra la corrupción, la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Morales. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente, cuando se habla de lavado de activos, cuando se habla de lobbies desde algún grupo de cooperativas ilegales, como lo presentaba
a través suyo, presidente, el congresista García Belaúnde, se puede hablar con mucha preocupación en el país. Efectivamente, presidente. Pero también es efectivo y real, presidente, que los bancos hacen lobbies, presidente. Y eso hay que decirlo claramente. Y esos lobbies, presidente, están sumamente preocupados porque las cooperativas están en el sistema financiero en un tamaño de casi 25%. Y que abarca aproximadamente 1,5 millones de ahorristas, que no van a la banca privada, por supuesto, que están yendo a las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? ¿Fiscalizar o ahogar las cooperativas? Si queremos nosotros fiscalizar, yo no creo que haya una sola cooperativa de economía solidaria que no quiera ser fiscalizado. No existe eso, salvo aquellas que son ilegales. ¿Y por qué digo eso, presidente? Porque cuando estamos caracterizando a las cooperativas, aquí, al escuchar algunas opiniones de mis colegas, estoy escuchando o entendiendo de que las cooperativas son iguales que los bancos. Esos bancos que se encargan de hacer legal la usura, por ejemplo. Y sobre las cooperativas, presidente, está realmente a nivel mundial, regional y en nuestro país local, están reglamentadas, están por demás hablando ya de leyes que sean inclusive acuerdos internacionales. Por ejemplo, la recomendación sobre la promoción de cooperativas 193 de la OIT. ¿Qué dice, presidente? Dice en su ítem 2, en su párrafo 6, dentro de este contexto, los gobiernos deberían establecer una política y un marco jurídico favorable a las cooperativas y compatible con su naturaleza y función. ¿Cuál es la naturaleza de las cooperativas? Estamos hablando de una economía solidaria. De eso estamos hablando, presidente. En la Ley General de Cooperativas vigente, en su artículo 1 dice: declárese de necesidad nacional y utilidad pública la promoción y la protección de cooperativas como un sistema eficaz para construir el desarrollo económico. Estamos hablando de una ley vigente, presidente. No estamos hablando de un sistema privado, de banca privada, que está desarrollado la usura de manera legal, que lucra, que gana por demás de los ahorristas. ¿Qué dice en la ley 29683, ley del acto cooperativo? En el artículo 1 dice: las cooperativas por su naturaleza efectúan actos cooperativos, los cuales se definen como los que se realizan internamente entre ellas y sus socios, en cumplimiento de su objetivo social. ¿Qué cosa está diciendo esto? Que cumplen un rol social. La banca privada no la cumple, presidente. En todo caso, lo que nosotros hemos pedido y creemos que además es una voz mayoritaria de los que ahorran, de las personas de pequeña economía que ahorran en estas cooperativas, es que quieren que sí se supervise. Y las cooperativas lo han dicho, presidente. Pero lo que no se quiere es crear una entidad pública que, como en 1979, ¿no?, la supervisión quedaba desde el Estado, una institución pública. No se quiere. Se quiere arrimar a la SBS. ¿Y por qué la SBS? Porque todos los lobbies de la banca privada pueden tranquilamente determinar el crecimiento o la disminución de la cantidad de cooperativas. Porque el mercado financiero sería el objetivo final del cual se apropiarían estas bancas privadas. Ese es el objetivo legal y hay que abrirlo. Y el pueblo peruano tiene que saber que la banca privada ha hecho lobbies aquí para poder ahogar a las cooperativas en las cuales ahorran 1,5 millones de socios, presidente. Y estamos diciendo además de que bajo este parámetro no sería efectivo la supervisión de la banca del SBS. ¿Por qué? Porque las condiciones en las cuales actúan, las características, el carácter de la cooperativa no es la misma que la banca privada. Son diferentes, presidente. Y nosotros creemos que debe haber una modificación constitucional para eso. Por supuesto que sí. Pero creemos además, presidente, y espero que ese texto sustitutorio que ha presentado el Frente Amplio sea aceptada, presidente. Que creemos en esencia, mientras se hace la modificación constitucional, el tratamiento a las cooperativas debe darse diferenciado a la banca privada usurera.
Hay que decirlo claramente. Entonces, ¿hay lobbies por un lado? Por supuesto que hay lobbies por el otro, y millonarios. Y esos lobbies millonarios tienen voces acá. Así que, presidente, nosotros hemos planteado un texto sustitutorio, esperemos que lo tomen a bien y creemos que mientras se haga esa modificación constitucional podamos avanzar a la supervisión de las cooperativas, pero diferenciada dentro del sistema financiero, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, congresista Becerril. Gracias, presidente. Algunos colegas dicen, se lavan dinero en las cooperativas. Posiblemente sea cierto, pero les pregunto, ¿y qué pasa en la gran banca privada? ¿Ahí no ingresa dinero de la corrupción? Dicen, hay lobistas que defienden las cooperativas. Yo pregunto, ¿y quiénes son los lobistas que defienden a los grandes bancos? ¿O me van a decir de que los cartelitos están bien puestos, uniformes? ¿Quién les dio? ¿O algún congresista ha puesto de la suya? No, pues no nos engañemos, colegas. A nosotros nos dicen que estamos en contra de la fiscalización que quiere realizar la SBS a las cooperativas. Al respecto quiero una vez más preguntar, si la SBS es quien supervisa a los grandes bancos, donde existen millones de soles de lavado de activos que se les pasan, les sacan la vuelta, ¿es aconsejable que esta misma SBS fiscalice a las cooperativas? La respuesta es obviamente no. Y acá el sustento. Hay una investigación de ojopublico.com donde dice, documentos de inteligencia financiera demuestran que el Banco de Crédito, el Banco Continental y otras entidades del sistema financiero recibieron más de 2.200 millones de dólares de clientes sospechosos por sus nexos con el crimen organizado y la evasión fiscal. ¿Dónde estuvo la unidad de inteligencia financiera? ¿Dónde estuvo la SBS?